Bueno, acá ya estamos viendo la pantalla principal del monitor de Leaf Map 7, en donde podemos encontrar distinta información correspondiente a kilómetros por hora, semillas por metro, información de RPM, de presión y de fertilizante, que son los sensores que en este momento tenemos instalados. Para ver un ejemplo de la lectura podemos ver kilómetros por hora. Vamos a tener una barra dinámica que nos va a estar mostrando a la velocidad a la que estamos yendo, tomada siempre desde la sembradora. Si también vamos a obtener una lectura de RPM en el caso de que tengamos una turbina, ahí podemos ver la lectura de las RPM. A su vez también vamos a tener lectura de presión en milibares. Vamos a tener la lectura también en conjunto tanto de las RPM como de la presión. Y a su vez el cuadradito verde nos indica que también tenemos instalado los fertilizantes. RPM, presión, fertilizantes. Y cuando hagamos un ejemplo de siembra vamos a ver las semillas por metro. Si vamos a la derecha vamos a tener uno por uno discriminados los surcos instalados en la sembradora. Dependiendo de la cantidad que instalemos y dependiendo de la cantidad de surcos que estén trabajando, los vamos a tener detallados en la pantalla principal a la derecha. Si seguimos yendo a la derecha, volvemos a la pantalla principal. El icono del menú, tenemos los 4 cuadraditos acá abajo y tenemos las 6 opciones principales. En primer lugar, opciones, donde vamos a tener el volumen de la sirena testigo, el brillo de la pantalla y la edición de fecha y hora. Con el menú siempre volvemos al menú principal. También vamos a tener la pantalla de apagado, siempre con las opciones de tildar y descartar. Luego vamos a tener monitoreo, informes y configuración de máquina para el trabajo de siembra en sí. A su vez vamos a tener una pantalla de alarmas, donde a la hora de algún problema vamos a tener la descripción de dicha alarma, vamos a poder identificarla y así tratar de solucionar el problema o descartar algún problema que tengamos. Una vez instalado el monitor, importante aclarar que tanto el positivo como el negativo del cable tienen que ir directamente al positivo y negativo de la bornera de la batería, para evitar cualquier problema de tensión que tengamos con el tractor. Entonces, una vez que tenemos el equipo instalado, lo primero que tenemos que hacer es cargar desde la pantalla de informes un lote donde podamos guardar toda nuestra información del trabajo que estemos realizando. Cuando tengamos un lote cargado vamos a tener toda la información detallada y yendo a la derecha vamos a tener la opción de cargarlo en sí. Acá vamos a apretar agregar lote. Lo mínimo indispensable es agregarle un nombre al lote. Le ponemos por ejemplo LEAF, le damos el OK, nos va a figurar ahí y vamos hasta la derecha. Podemos completar el resto de la información, pero siempre solamente con el nombre vamos a poder guardar todo el resto. Vamos hasta la última pantalla y le damos guardar cambios. Nos pregunta si podemos guardar, le damos OK y nos va a activar el lote. El tilde acá significa que vamos a trabajar sobre ese lote. A su vez podemos agregar más de un lote. Cambiamos el nombre, LEAF 2, OK, hacemos el mismo proceso, le damos guardar, OK, y nos pregunta si lo queremos activar. Si le damos el OK, vamos a tener la lista de los lotes creados y siempre el que tenga el tilde va a ser el activado o sobre el cual vamos a estar trabajando. Podemos seleccionar uno u otro si es que queremos cambiar y volver a retomar el trabajo sobre otro lote. Dentro de cada lote se va a guardar la información de hectáreas totales, parciales, rendimientos por hectáreas, horas de trabajo, densidad promedio, velocidad promedio y toda la información de hectáreas trabajadas. Si vamos al menú principal, vamos a ver que vamos a tener el nombre del lote que creamos y sobre el que estamos trabajando y a su vez toda la información
que nos va a dar el momento de la siembra. Una vez creado el lote, vamos a menú y vamos a la configuración de la máquina. En la pantalla de configuración de máquina vamos a poder agregar el ancho de la máquina en metros y la distancia de surco con la que estemos trabajando. Tanto si la máquina está funcionando con todos sus cuerpos completos, como si estuviese funcionando con algunos cuerpos levantados o sembrando a una distancia distinta de la que la máquina viene por defecto. Esta es la pantalla para esos datos y a la derecha vamos a encontrar la pantalla de configuración de sensores. Desde el círculo de tipo vamos a ver que vamos cambiando el tipo de sensor que nosotros tenemos instalado. Vamos a ver semilla, fertilizante, RPM, velocidad y presión. A la derecha vamos a poder discriminar sensor por sensor, tanto hacia arriba como hacia abajo, individualizando cada uno. Hay que recordar que cada sensor es individual en la máquina, se puede activar o desactivar de forma individual. Esa función se encuentra en estos dos círculos verdes, donde vamos a tener la configuración entre activo y desactivado, o el funcionamiento del sensor entre correcto y con falla. La principal diferencia entre las dos opciones es que la configuración es sobre un cuerpo que está trabajando, queda activado. Un cuerpo que no trabaja, desactivado. Siempre hablamos sobre el cuerpo de la sembradora. Y desde el funcionamiento hablamos desde el sensor, que lo podemos tener en un funcionamiento correcto o si está fallando en un funcionamiento con falla, independientemente de que el surco esté trabajando o no. Entonces, esta es la pantalla a la que tenemos que ir cuando comúnmente queremos pasar de la siembra de fino a la siembra de grueso o viceversa. Por ejemplo, si tenemos una máquina con determinada cantidad de surcos, pero no lo vamos a usar todos, lo único que tenemos que hacer es ir al tipo de sensor de semilla, identificar el surco que no querramos utilizar, el que vamos a levantar o el que por lo general se descuelga, y lo ponemos en desactivado. Recordar que surco que trabaja activado, surco que no trabaja desactivado. Por ejemplo, podemos desactivar los impares y luego vamos a corroborar en la pantalla de todos los surcos que en cambio de tener los 4 sensores instalados, vamos a tener los 2 sensores con los que vamos a trabajar. Si volvemos a la pantalla de configuración de máquina, los volvemos a activar como si estuviesen trabajando nuevamente y ahí lo vemos a los 4. Estos 4 surcos son los que van a estar trabajando sobre el lote. Si por ejemplo tuviésemos un sensor que no está funcionando, pero que el surco está trabajando, podemos ir, identificarlo y ponerlo con falla. Si vamos a revisar sobre el surco por surco, vamos a ver que la máquina aún continúa trabajando con los 4 surcos, pero uno de ellos no cuenta ni tira ninguna falla para que el sensor posteriormente sea arreglado o reemplazado. En caso de que el sensor esté fallando, tenemos la opción de reemplazarlo desde el botón naranja en el centro del monitor. Importante saber que, como los sensores son siempre individuales, tenemos que reemplazar ese sensor en particular con el repuesto. Cuando veamos una puesta en marcha de la máquina, vamos a ver cómo se cambia uno de estos sensores. En el caso de que funcione correctamente, simplemente le damos otra vez al botón rojo y los 2 círculos verdes informan que el sensor está activo, o sea, el surco está trabajando y el funcionamiento del sensor es correcto. Si volvemos a la pantalla de todos los surcos, vamos a ver los 4 sensores funcionando de forma correcta. Entonces, en la configuración de máquina, vamos a poner tanto el ancho de máquina como la distancia de surcos. Para modificar el ancho de máquina, simplemente damos clic en el tablero y agregamos el ancho de máquina en metros. Así también la distancia de surcos en centímetros.
Y si modificamos la distancia entre surcos, tenemos que modificar quizás el ancho de la máquina. Eso se hace multiplicando la distancia de surcos por la cantidad de surcos. Los valores los volvemos a actualizar. Para modificar el ancho de la máquina, tenemos que hacer clic en el tablero y le damos el ancho de la máquina en metros. Así también la distancia entre surcos en centímetros. Siempre con el OK, le damos confirmar a los valores y en el caso de que tengamos que pasar la máquina de fino a grueso, si tuvimos que modificar la distancia entre surcos, por ejemplo de 17,5 a 35 centímetros, tenemos que ir, modificar la distancia en centímetros y quizá tengamos que modificar el ancho de la máquina por si varía al multiplicar la distancia de surcos por la cantidad de surcos trabajando. En la pantalla de monitoreo, una vez que estemos listos para empezar a trabajar, vamos a entrar y a tener los valores de densidad de semilla, semilla tolerancia, opciones de autocalibración y el tipo de semilla o sensibilidad del sensor. A la hora de trabajar, por ejemplo, en una máquina de siembra en grueso, que vamos a saber la cantidad de semillas que vamos a tirar aproximadamente, dándole clic sobre el tablero, podemos ingresar la cantidad de las semillas por metro, la unidad, y así también la tolerancia que le querramos dar. Un porcentaje que va a ir por sobre o por debajo de la unidad de referencia que le dimos a la semilla. En este caso serían una semilla de más o una semilla de menos. Si vamos a la derecha, vamos a tener el resto de los valores en caso de que tengamos una máquina neumática. Podemos tener los valores de presión nominal en milibares y a su vez la tolerancia en porcentaje de esos milibares. Así también las RPM de la turbina. Podemos agregar los valores que ya sabemos y la tolerancia que le querramos dar. En caso de no saberlos, recordamos que en la pantalla principal vamos a tener los valores, la lectura aquí abajo. En cualquier caso, nos revisamos primero ahí y después vamos al monitoreo, a la segunda pantalla y copiamos esos valores. Una vez ingresados los primeros valores, vamos a poder ir a la pantalla principal, empezar la siembra y de ahí seguir modificando para afinar la configuración del monitoreo. En este caso vamos a hacer una simulación de siembra, vamos a ponerle velocidad a la máquina y vamos a empezar a sembrar. Vamos a tener lectura y una determinada cantidad de semillas. ¿Qué pasa? Que podemos empezar a tener alarmas de fuera de rango porque los valores que introdujimos no coinciden con la lectura real de la máquina. Entonces, siempre para afinar todos los valores de siembra, tenemos que trabajar sobre la pantalla de monitoreo. Podemos ver la cantidad de semilla que estamos tirando y copiarla en el monitoreo. 39 semillas, le damos el OK. O podemos también hacer una autocalibración. ¿Cómo funciona la autocalibración? Siempre con la máquina frenada, es decir, la velocidad en cero. Luego empezamos a sembrar y una vez que alcanzamos la velocidad promedio de siembra con la que se vaya a trabajar, tenemos la opción de play. Cuando apretemos play, automáticamente todos los sensores trabajando van a tirar un promedio de semilla por metro. Dándole stop, nos va a dar la opción de aceptar o descartarla y dándole OK vamos a actualizar automáticamente la densidad de semilla, que es la que vamos a estar trabajando en ese momento. ¿Qué vamos a tener acá? Por ejemplo, alarmas de presión o alarmas de RPM. ¿Dónde vamos a ver todas estas alarmas? En esta pantalla de alarmas abajo a la derecha.
vamos a tener un detalle de las alarmas. En este caso, como no estamos trabajando con presión ni con RPM, por ejemplo en una máquina sin turbina, a esos sensores los vamos a desactivar, como desde la configuración de máquina, segunda pantalla. Recordamos que con el círculo de tipo podemos ir cambiando y recordamos también que cada sensor es individual. Entonces, no estamos trabajando con el sensor de RPM, lo ponemos desactivado y con falla. No estamos trabajando con el sensor de presión, desactivado y con falla. Si volvemos al menú principal, vamos a ver que ya no tenemos el zócalo de alarmas, y si volvemos a las alarmas, vamos a tener la opción de resetearlas desde el tachito del medio. Si el funcionamiento es correcto y no tenemos más alarmas, la pantalla queda en blanco. Si volvemos al menú, vamos a ver que tenemos la lectura de velocidad, la lectura de semillas por metro y la lectura de la información que va quedando guardada en el lote. Un promedio de semillas por hectárea, las semillas por metro, la cantidad de hectáreas trabajadas y la cantidad de horas trabajadas. Así también valores de hectáreas totales y hectáreas parciales. Toda esta información, todas estas situaciones son las que se nos pueden presentar mientras estemos trabajando, mientras estemos haciendo la puesta en marcha de la máquina. Es importante entonces trabajar con las velocidades reales y las dosis reales para poder calibrar todos los valores del monitor y poder dejar la pantalla libre de alarmas y con un control real. A su vez entonces, en la pantalla a la derecha, vamos a tener la pantalla de los surcos por surcos, ahora sí, trabajando. También vamos a tener la información resumida de kilómetros por hora, semillas por metro y hectáreas trabajadas. Los surcos van a presentar barras dinámicas de color. Siempre que las barras permanezcan con el código azul, va a significar que estamos dentro del rango que nosotros le dimos a la semilla por metro, es decir, dentro de la tolerancia que le hayamos dado. La barra dinámica va a pintar para arriba o para abajo, pero siempre que se encuentre en azul va a decir que el funcionamiento es correcto. Podemos tener distintos tipos de fallas, como puede ser una falla por fuera de rango o fuera de tolerancia, por si alguna semilla está tirando de más o de menos. En ese caso vamos a tener un código naranja y un zócalo de valores que dice fuera de rango. Si llegamos a solucionar ese problema, todo el estado vuelve a la pantalla azul. Así también podemos tener alarmas de sensores bloqueados por si no está cayendo material. En ese caso vamos a tener un código de alarmas rojo, pintado hacia abajo. El nombre de la alarma es sensor de semilla bloqueado. Quiere decir que no está cayendo semilla en el tubo. Así también podemos tener un error de desconexión. En ese caso, la alarma se va a pintar el surco totalmente en rojo y a su vez el zócalo nos va a indicar siempre el número de sensor que tenga el problema y el error, en este caso desconectado. Si el error se soluciona, la alarma se resetea y todo el estado vuelve a la normalidad. Y siempre en la pantalla de alarmas vamos a tener todas las alarmas que hayan sucedido. Un detalle de la hora, un detalle del sensor que tuvo el error y una descripción de la alarma. En este caso, las fueras de tolerancia, los sensores bloqueados o el sensor desconectado. Si no tenemos más alarmas activas, podemos resetearlas y la pantalla en blanco nos indica que el funcionamiento es correcto. A su vez vamos a tener también las alarmas de fertilizantes o de otros sensores que hayamos tenido. En este caso, si tenemos algún sensor de fertilizante bloqueado, sobre la pantalla principal también vamos a tener una alarma del fertilizante y el detalle de lo que esté sucediendo.
en alarmas también lo vamos a poder ver. Si el problema se soluciona, se destapa la manguera o ya está limpio el sensor, vamos a ver que podemos trabajar correctamente. Entonces, para dar un ejemplo de siembra con la máquina configurada con menos surcos, es decir, pasándola por ejemplo de fino a grueso, vamos a recordar que tenemos que ir a configuración de máquina, desactivar los sensores que no estén trabajando, en este caso pueden ser los impares, y también configurar el ancho de la máquina y la distancia de surcos. Suponiendo que el ancho de la máquina quede igual, tenemos que modificar el ancho, la distancia entre los surcos. Si vamos a la pantalla de surco por surco, vamos a ver que nos quedaron 2, y si comenzamos una siembra, vamos a tener todo lo mismo, datos de lectura, semillas por metro, y solo van a quedar trabajando los 2 surcos que dejamos activos. Todas las mismas alarmas, toda la misma información para esos 2 surcos, siempre recordando de configurar el ancho de máquina por si hay una variación para que la lectura y el cálculo de las hectáreas trabajadas sea el correcto. En el caso de que tengamos que reemplazar algún sensor por falla, por ejemplo, estaríamos trabajando y en el peor de los casos tendríamos un sensor desconectado por algún cable roto o apretado. Primero tendríamos la alarma y la podríamos corroborar en la pantalla de todos los surcos y también en la pantalla de alarmas. Si tenemos alarmas viejas y las reseteamos, siempre nos van a quedar activas las últimas. Supongamos que no lo podemos solucionar y tenemos que reemplazar el sensor, ponerle un repuesto. En ese caso, tenemos que ir a la configuración de máquina, a la pantalla del tipo de sensor semilla, identificar el sensor sobre el que tengamos que trabajar y tengamos algún problema, y en este caso vamos a estar trabajando con ese surco, pero el sensor no está funcionando. Entonces lo ponemos con falla. Si vamos a ver la pantalla de todos los surcos, vamos a ver que todos los surcos siguen estando, pero el 4 se anula. ¿Qué quiere decir? Que sobre ese sensor no vamos a tener más ninguna alarma hasta que lo reemplacemos o lo volvamos a activar. En el caso de que tengamos el reemplazo, el repuesto en ese momento, siempre sobre la pantalla de configuración de máquina, con el sensor puesto en falla, le damos al botón de reemplazar. Vamos a tener un cartel donde se nos dice que no se encuentra un sensor nuevo. Entonces ahí tenemos que ir y conectar el nuevo sensor. Una vez que tenemos la ficha del sensor nuevo conectado, volvemos a la pantalla y le damos el OK. Hasta que nos dé el aviso de sensor correctamente cambiado. Cuando le damos el OK, vamos a ver que el sensor sobre el que estamos trabajando vuelve a tener los 2 círculos verdes activados. Y si volvemos a la pantalla de todos los surcos, lo vamos a tener trabajando correctamente de nuevo. Y en la pantalla de alarmas vamos a tener todas las alarmas desactivadas y el funcionamiento va a ser correcto.